la razón, se vuelve loco. Y así, los cuatro imperios, Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Cada una también está representada por una bestia. Y habíamos dicho que, bueno, te habías comentado, el oso que viene representando al imperio Medio Persa por la fuerza que contiene, ¿no? El león por la bravura, por la fiereza, porque era el rey de la selva. El oso por la fuerza, el leopardo por la agilidad que tiene, que viene siendo Grecia, y las cuatro cabezas que fueron que dividieron los reinos cuando murió Alejandro Magno a los 33 años. Y por último, el más monstruoso, la bestia más monstruosa que no se puede describir, pero que viene representando a Roma. Nos llamó mucho la atención cuando estábamos viendo la figura, el cuerno más pequeño con la cabeza que viene siendo el anticristo. Y le preguntaba a Memo, en realidad, ¿el anticristo va a surgir de Roma? Yo había leído, no recuerdo en dónde, el anticristo podría surgir del Medio Oriente, concretamente de por allá de Babilonia, de Turquía prácticamente, de Turquía. Esa era una pequeña duda que tenemos, pero sí están bien definidas las cuatro bestias con las cuatro partes metálicas de la estatua. Y por último, la piedra que viene a derribar a la estatua viene siendo Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida para reinar. Ok, pero comentaste ahorita algo de, ya no te entendí bien o no te alcancé bien, que mencionabas algo acerca de la nacionalidad del anticristo. Sí, esa es la duda del Medio Oriente. Y yo había leído por ahí, no recuerdo dónde es, algunos años, que posiblemente el anticristo surgiera del Medio Oriente, concretamente de Turquía. Así lo mencionaba, pero no. Bueno, la duda es que si va a surgir de Roma o de qué parte surgirá. Bueno. Ahí lo representa como que surgiera del Imperio Romano. Bueno, recuerden que la Biblia dice que surgirá del Imperio Romano. En ese entonces el Imperio Romano era muy vasto. Desde España daba toda la vuelta siguiendo el Mediterráneo hasta el norte de África, así como una forma de herradura. Entonces, obviamente que no nos está diciendo que va a salir de Italia, que podría ser. Nos está diciendo que sale del Imperio Romano y podría ser de algún país que formaban en ese entonces el Imperio Romano. Entonces podría salir de España, podría salir del norte de África, podría salir del Medio Oriente, como esto de Turquía, de Babilonia, porque todo eso era parte del Imperio Romano en aquel entonces. Entonces el anticristo, si no es italiano, ¿sí? Lo que nos dice la Biblia es que pertenece al Imperio Romano, ¿sí? Entonces cuando decían que si ¿quién decían que si Bill Gates era el anticristo? No sé, luego ya ves que sacan cada cosa y que ven. O Obama, no, nada de eso, para nada de eso. Ya sabemos de dónde sale la nacionalidad exacta, pues no la podemos saber, pero sí sabemos que nace del Cuarto Imperio, que perteneció al Imperio Romano. Ok, pero la cosa es que independientemente de la nacionalidad, es las cosas que va a hacer, ¿no? Sí, podrá ser si quieres tú de Chinconcuac, pero eso no es lo importante es lo que va a representar en esa entonces para la humanidad, ¿sí? Va a ser el dictador mundial. Miren, dictaduras han existido a lo largo de la historia, pero nunca se ha visto una dictadura a nivel mundial, son dictaduras localizadas. Digamos que hay un dictador en África, que hay un dictador en Venezuela, en Nicaragua, pero esta va a ser una dictadura mundial. Por eso viene lo que es la globalización, ya lo estamos viendo, exactamente, ¿no? Donde haya una sola nación. Exactamente. Y esto de la globalización va apuntando a tener todo bajo un solo sistema. Mira, ya simplemente como toda tu información, ¿sí? Ya prácticamente saben todo de tu vida. Ya saben hasta qué domingo desayunaste tamales, todo. A cómo va el mundo, cada vez te tienen más controlado en todo. Y ve cómo esto de la globalización va apuntando a eso. Y esa va a ser la manera como este dictador mundial, este cuerno pequeño, va a tener control mundial a todo mundo.
En ese entonces dice, ¿tienes algo para vender? Bueno, esto lo dice en Apocalipsis. Al único que se lo puedes vender es al anticristo. ¿Quieres algo comprar? Al único que le puedes comprar es al anticristo, ¿sí? Entonces, así van a estar las cosas ahora que vemos en Apocalipsis. Y cómo la estrategia del anticristo es venir y decir, mira, yo voy a traer paz a todo el mundo, conmigo va a haber paz, va a haber... Y como el mundo va a estar ávido de paz, como estamos viendo, entonces todos le van a creer. Sí, eso es lo que queremos, ¿no? Así. Y como dice, tiene una boca que dice grandes cosas, pero grandes cosas en contra de Dios, blasfemias, ¿sí? Entonces, él quiere, su estrategia va a ser unificar todas las naciones bajo un mismo sistema de gobierno, bajo una misma religión, porque él va a ser el que va a exigir ser adorado, ¿sí? Entonces, y Brendis, creo que te robé la palabra, ibas a decir algo, pero no me callé. Nada más un segundito. A ver. Tenemos un dato muy importante aquí, que ya sabemos que cuando empiecen a dar a entender que van a promover la paz mundial, ahí ya sabemos que desde ahí va a empezar la tribulación o va a empezar el problema con el anticristo. Es un dato muy importante, creo yo, ¿verdad? Claro que sí, o sea, ahorita hay mucha turbulencia en el mundo. Va a haber un momento en que, como dijo Jesús, cuando digan paz, entonces es cuando sobrevendrá. Cuando pinte la cosa que va para paz, entonces van a venir ahora sí ¿por qué sabemos que aún no ha pasado esto? Porque, por eso, miren, uno debe de estar atento con Israel, porque dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Lo que pase con Israel tiene que ver con el mundo, ¿sí? Estaba viendo ayer o antier un video buenísimo, buenísimo sobre la construcción del tercer templo. Y decía aquí una judía convertida a Cristo, que ya tienen todo lo tienen ya, tienen el dinero, tienen la ropa, tienen los instrumentos. Pasó una escena del candelabro de oro que pesa 1,5 toneladas de puro orégano. Pero ¿por qué no lo han hecho? Porque el terreno donde tienen que construir el tercer templo es el Monte Moriah y ahí está la mezquita musulmana. Entonces, mientras no tengan ese terreno, no pueden construir. Pero dice, una vez que tengamos ese terreno, porque lo vamos a tener, porque así lo dicen las escrituras, en 3 meses levantamos el templo. O sea, está bien interesante ese. Después se los voy a mandar más adelante. Pero ahora sí, Brendis. No, nada más respecto a lo que decías de todos los que han dicho que son anticristos, son un tipo del anticristo, ¿no? Porque realmente no es el anticristo va a venir ya al fin de los tiempos de los gentiles, ¿no? Como dice aquí Exactamente. La Biblia, ¿no? Entonces son tipos de anticristos, como Hitler, como Herodes, como Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan? Antíoco Epífanes es también un prototipo del anticristo. O sea, lo que hizo Antíoco Epífanes, sí, como unos 200 años antes que Cristo, menos, como 160 años antes de Cristo, o sea, en el segundo siglo antes de Cristo, que profanó el templo, ¿sí? Levantó una estatua de Zeus en el templo, sacrificó un cerdo. Eso es a pequeña escala, ¿sí? Lo que va a ser el anticristo a gran escala en los tiempos últimos, ¿sí? Ahora, anticristo, está hablando de un personaje. Y esos que mencionan, sí, a lo largo de la historia, que pues son como prototipos, ¿no? De lo que va a ser, probaditas, pues, o ideas vagas de lo que va a ser el anticristo cuando venga, que va a ser algo como jamás, como lo dijo Jesús, el mundo va a experimentar una tribulación como jamás la ha experimentado. Y eso lo vamos a ver allá cuando veamos Mateo 24 y 25, el sermón del Monte de los Olivos. Que Jesús predijo la tribulación en Mateo 24, 15. 24 y 25, esas son... 24, versículo 15, donde en el Monte de los Olivos habla sobre la gran tribulación. Sí, exactamente. Ahora, después, terminando, Daniel, que veamos Apocalipsis, nos vamos a ir ya a pasajes escatológicos y ahí vamos a analizar el sermón del Monte de los Olivos. Fíjense cómo es todo como un rompecabezas, todo está coincidiendo y todo concuerda. Así es, efectivamente. ¿Quién más? ¿Algún comentario? ¿Más? Tú, Memito, ¿qué tienes que opinar o algo que se nos haya pasado? No, Carlitos, todo va bien. Entonces, sí, se queda claro cómo está esta cuestión de la visión de las 4 bestias. Entonces, se dan cuenta cómo el capítulo 2 y el capítulo 7 son paralelos,
¿sí? Ujú. Cuando ya entendemos uno, podemos entender mejor el otro, y cuando entendemos bien este, ya podemos entender mejor el otro. Y entendiendo estos dos, que es la base de la profecía, ¿sí? Vamos a entender más fácilmente cuando el estudio de Apocalipsis. Es muy difícil entender Apocalipsis si no entendemos primero todo esto, ¿sí? Porque estas visiones que está teniendo Daniel, después las tiene Juan también nos narra también nos menciona estos animales también, nos habla del mar, de la bestia del mar que sale con 10 cabezas, ¿sí? En fin, poco a poco ya llegaremos a eso. ¿Algún otro comentario sobre? Juan Carlos, Sí, Brad. bueno, aquí en el libro de Carballosa, está muy bueno, de Daniel, dice que una de las características de la literatura apocalíptica es el uso de sueños y visiones, que es lo que en este caso tanto el libro de Daniel como Apocalipsis son símbolos, ¿no? Que muchas veces nosotros no entendemos, que pues necesitamos tener también un poquito de madurez espiritual para poder entenderlos, porque son muy complicados. O sea, ver símbolos y figuras, pues como que nuestra mente diminuta no los alcanza a entender. Entonces sí necesitamos mucho estudio para poder entender todo esto. Por ejemplo, el mar, dice que son como imágenes de las naciones gentiles, el mar. O sea, simboliza a las naciones gentiles, ¿no? Porque de ahí salieron las bestias. Exactamente, sí. ¿No? Bueno, y muchos otros símbolos que pues sí están muy, muy interesantes. Sí, como te digo, las características que dices que menciona aquí Carballosa en su comentario, en la página 29 dice, el contenido es profético, primera característica. La segunda es el fondo exílico, ¿sí? Los escritores de este género literario vivieron bajo la opresión de pueblos gentiles y generalmente confinados al exilio. La revelación es por medio de visiones, y las visiones en la cuarta característica pueden contener simbolismos. Un cuarto aspecto sobresale en la literatura apocalíptica es el simbolismo. Las visiones registradas por el vidente están saturadas de símbolos y de acciones simbólicas. ¿Sí? Es más, dichas visiones necesitan la intervención de un intérprete para su comprensión. Que en este caso, como dice, es un ser angelical, o a veces es Dios el que está dando la interpretación. O sea, la visión viene en la literatura apocalíptica y no dejan al que recibe la visión a ver qué se le ocurre inventar para darle interpretación. No, Dios mismo da la interpretación, él o a través de un ángel. ¿Sí? Perdón, ya me acordé de algo. Ajá. Comentaba Armandito ahorita en el versículo 18 del 7, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí en esta parte, ¿a quién se refiere en los santos del Altísimo? A los creyentes, tanto judíos como gentiles de la tribulación, porque son a los que está persiguiendo ¿Por qué decimos esto? Porque la iglesia ya no está, la iglesia ya ha sido arrebatada, la iglesia ya está con el Señor, ¿sí? Los que van a recibir el reino son los mártires de la tribulación, los convertidos en la tribulación. Ahora, habíamos dicho que en la tribulación va a haber creyentes tanto judíos como gentiles. Miren, a ver si puedo explicar esto. Cuando empiece la tribulación, que no sabemos cuándo sea, pero sabemos por la Biblia que inicia con un tratado de paz que va a firmar alguien importante, el cuerno pequeño con Israel, ¿sí? Eso da inicio a los juicios de la tribulación, y el primer juicio es la firma de este pacto, de este tratado. Inician los 7 años. En esos 7 años, de acuerdo a nuestra perspectiva premilenarista, la iglesia ya fue raptada antes de que suceda esto. La tribulación no comienza con el rapto de la iglesia. Puede ocurrir el rapto hoy y la tribulación comenzar en 1 año, 2 años, no sabemos cuándo. La Biblia no lo dice. Porque lo que pone inicio a la tribulación no es el rapto, es la firma del pacto. Ahora, la iglesia ya ha sido arrebatada, ya está en la presencia del Señor. Aquí abajo se quedaron todos los que no creyeron en Jesucristo, se quedaron. Ahora, de entre los que se quedaron está el pueblo de Israel, los que no creyeron, y están gentiles que no creyeron. Ok. Va a haber, por el testimonio de los 144,000, se va a esparcir el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Por el testimonio de ellos se van a convertir tanto judíos como gentiles, pero no todos los judíos ni todos los gentiles, ¿sí? Entonces,
los que se conviertan en ese entonces, no va a ser como ahorita que puedes decir soy cristiano sin ningún problema. O sea, ahí prácticamente te va a costar la vida, ¿sí? Y esos mártires que están surgiendo de la tribulación son los que van a recibir el reino. O sea, en otras palabras, van a entrar al reino milenial, ¿sí? La iglesia ya es parte de ese reino porque ya está en la presencia de Dios, ya ha sido raptada. No sé si por ahí iba tu pregunta, Memito o Armandito, lo que comentaban a esto, o alguien leyó más al respecto sobre esto. Sí, un poquito claro. ¿Sí? Sí, sí era por ahí, sí, sí era por ahí. Sí, porque de quién más podría tratarse. La iglesia ya ha sido raptada. Y los que están sufriendo la persecución del cuerno pequeño son los creyentes, tanto judíos como gentiles, que están sufriendo a manos del anticristo durante la tribulación. Ahora, es pregunta, ¿quiénes son los 144,000? Porque puede haber alguien que no sepa de dónde viene. Bueno, si le preguntas a un testigo de Jehová, ellos se dicen que son los 144,000. Pero si te vas al libro de Apocalipsis... Ya no dicen eso, hermano, perdón. Pero ya no lo dicen, ¿ahora qué dicen? Ellos son la gran muchedumbre. La gran muchedumbre. Bueno, ahí está la cosa ya. Como ya tiene tiempo que no me topo con alguno, porque antes seguido los tenía aquí en el negocio, pero pues siempre que venían, se iban con la cola entre las patas, porque les hacía yo preguntas y quedaban que iban a regresar, ya no regresaban, entonces ya tiene tiempo que no. Pero ya los conocen. Sí, no, en serio, te boletinan, dicen a tal casa ya ni pasen, y te boletinan Sí, y ya no pasan. Cierto. Entonces, ese me dijo, no, es que nosotros somos los 144,000. Digo, mira, ve lo que dice el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son esos 144,000? Son judíos, 12,000 judíos de cada tribu. Y si son 12 tribus, son 144,000, ¿sí? Entonces, esos judíos son sellados sobrenaturalmente durante el tiempo de la tribulación. Así como Dios, por eso Pablo es como un abortivo. Así como Dios rescató a Pablo, así Dios va a rescatar 144,000 judíos. ¿Y cuál va a ser el papel de ellos? Esparcir el evangelio por todos lados. Ahora, no está hablando de 144,000 judíos que están ahí en Palestina, ¿sí? En Israel, sino son judíos que están esparcidos en todo el mundo. O sea, no es que ya lo sé yo, ahora sí, vaya, tú vete a la Patagonia, tú te vas a las... No, esos judíos ya están esparcidos en el mundo. Y Dios los va a sellar en el lugar donde están. Y esos 144,000 sellados por Dios, ese sello les confiere una inmunidad física. Ni los juicios que está mandando Dios, ni los ataques del anticristo los pueden tocar, ¿sí? Hasta que finalmente cumplido su propósito, ya después los vemos ahí en Apocalipsis, ya están en la presencia del Señor. Pero mientras tienen inmunidad física, así como el Espíritu Santo es un sello que tenemos ahora nosotros que nos da inmunidad espiritual, nada puede tocar ni hacer que se pierda nuestra alma. Es un sello espiritual, acaba siendo un sello visible, físico, que les va a dar inmunidad física a los 144,000. Bueno, esos 144,000, que repito, son judíos, ¿sí? Esparcen el evangelio y por el testimonio de Dios, mucha gente está creyendo. Ahora, alguien comenta, bueno, cuando venga la tribulación, si yo no creí y empieza la tribulación o que desapareció la iglesia, ahora sí ya voy a creer, dice. Entonces eso significa que sí. Y yo decía, Dios no puede ser burlado. Ahora, si nos vamos al libro de Tesalonicenses, ahí indica claramente, sí, que todos los que tuvieron la oportunidad, sí, y rechazaron el amor de Dios, sí, Dios envía un poder engañoso, como un juicio de Dios sobre ellos para que crean las mentiras del enemigo, sí, y sigan al anticristo. O sea, ¿quiénes son los que se van a estar salvando? Aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Pero aquellos que lo escucharon y lo rechazaron, de acuerdo a lo que yo veo que dice Tesalonicenses, no habrá, miren, si quieren vamos rápido a Tesalonicenses, para que no permitan que esté yo inventando cosas. Vámonos a segunda de Tesalonicenses, donde ahí dice de y hasta donde yo entiendo, si lo estoy entendiendo bien, esto es lo que está diciendo. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses. Y si no mal recuerdo es el capítulo 2. Sí, miren. ¿Qué estaba pasando aquí con los tesalonicenses? Como ellos estaban sufriendo persecución, pensaban que el día del Señor ya había ocurrido y que ellos ya se habían quedado, ¿sí? Entonces vean lo que dice el capítulo 2. Vamos a agarrar contexto desde el 1 al cabo, tenemos todavía tiempecito, dice.
Ya estamos en Tesalonicenses 2. Sí. Ok. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿sí? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Están conmigo? Ok. Esta traducción de que está cerca no es la correcta, sino la traducción correcta es que el día del Señor ha llegado. Ellos pensaban que el día del Señor ya había llegado y ellos se habían quedado, ¿sí? Entonces dice Pablo, no, porque el de que está cerca siempre ha sido así. O sea, siempre se ha visto el regreso de Cristo como algo cercano, que puede ser en cualquier momento, ¿sí? Entonces la traducción es que ha llegado, dice el 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía quiere decir partir, ¿sí? Salir, ¿sí? Entonces, la palabra apostasía es una palabra neutra, ¿sí? Que hay que aclarar salir de dónde, ¿sí? O apostatar de qué. Entonces, en la Biblia te habla de apostatar de la iglesia, apostatar de Moisés, apostatar de la fe, ¿sí? Entonces, quiere decir salirte de ahí, pero hay que especificar apostatar de qué, ¿sí? Para poder interpretar a qué está refiriendo. Aquí no menciona de qué, nada más simplemente dice apostasía, o sea, salida. Y para muchos premilenaristas, uno de ellos, Dwight Pentecost, que es un erudito en escatología, es la enciclopedia andando en escatología. Él menciona que aquí la palabra apostasía es una referencia al rapto, a la salida. Esa palabra apostasía se utilizaba, dice él, que cuando un barco partía del puerto, decía apostatar, o sea, salir. Entonces, él dice que aquí se refiere a que no va a ocurrir el día del Señor hasta que primero tiene que ocurrir el rapto, antes de que inicie el día del Señor. El día del Señor inicia con el primer sello de Apocalipsis, con el caballo blanco. Ahí inicia. Entonces dice, tiene que haber dos cosas tienen que ocurrir antes de que venga el día del Señor. Una, el rapto, ¿sí? Y la manifestación del hombre de pecado. ¿Quién es ese hombre de pecado? Miren, fíjense cómo lo llama Pablo. El hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí está el cuerno pequeño que está demandando su adoración. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cuando profana el templo, el anticristo, ¿sí? Y exige adoración universal para él. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que detiene ahorita esto es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en la tierra, o sea, la iglesia. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, o sea, la presencia del Espíritu Santo. Si no, ya estaría este mundo de cabeza. O sea, esto indica una cosa, que el hombre de perdición va a aparecer hasta que Dios lo determine. No va a aparecer en la escena mundial cuando a él se le pegue la gana, hasta que Dios diga, ¿sí? Es cuando, y lo vamos a ver en Apocalipsis, es cuando dice, ven para acá. O sea, Dios llama al anticristo al escenario mundial. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, cuando ya se ha quitado este poder que al momento detiene la maldad, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Apocalipsis 19, el regreso de Cristo. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esto también lo vamos a ver en Apocalipsis. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿quiénes son los que se pierden? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, está hablando de un tiempo de estas gentes que tuvieron la oportunidad de ser salvos. Y aquí lo dice claramente, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto indica que ya tuvieron su oportunidad de ser salvos y despreciaron, ¿sí? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, ahora, versículo 11, mucha atención, dice, por esto, o sea, ¿por qué es esto? Por no haber recibido el amor de la verdad, o sea, por no haber creído en el evangelio. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Que Dios les manda un poder engañoso, ¿sí?
Es un acto judicial de parte de Dios. Entonces, aquel que piensa que, ya empezaron los cacaolazos, ahora sí, Señor Jesucristo, te recibo como un único salvador. Lo siento mucho. Ahora sí, como dice el canto, la canción esta de la puerta se cerró detrás de ti, pues ya se cerró la oportunidad. Nadie puede pensar que en cuanto empiece, porque uno podría pensar por lo que, está pasando lo que habían dicho. Ahora sí creo. Pues ya aquí dice que Dios manda, y lo vuelvo a leer, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. O sea, eso es un acto judicial de Dios. Dios mismo les ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿Con qué propósito? De que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, está claro. ¿Ven por qué es importante, mis hermanos, cuando uno estudia esto? La urgencia de testificar, de hablar de Cristo, porque no va a haber segunda oportunidad. La única oportunidad que tenemos para poner nuestra confianza en Jesucristo es mientras tengamos vida, ¿sí? Porque si te mueres o ocurre el rapto, ¿sí? Y llega la tribulación, la puerta se cerró detrás de ti, diría el salmista, ¿no? Entonces, ven cómo la cosa es seria. ¿Ven por qué el estudiar la profecía debe de afectar nuestro presente? O sea, no debemos estudiar profecía nada más como un lujo cultural o un lujo intelectual. De alguna manera tiene que afectar nuestra vida, porque cuántos familiares, amigos, vecinos tenemos que siguen necios rechazando la verdad. Y vemos que lo que se viene cuando veamos Apocalipsis, ¿sí? Esto del coronavirus es juego de niños en comparación de lo que sí realmente va a ser una gran tribulación. Como dijo Jesús ahí en el Monte de los Olivos, como jamás la ha visto el mundo, como jamás. ¿Se imagínate nada más un granizazo del peso de un talento de como 35 kilos ¿sí? Que las aguas contaminadas, todas las aguas contaminadas. Invasión de demonios, ¿sí? Plagas. No, olvídate, esto no es nada. Entonces, ¿ven por qué esto debe de afectar nuestra perspectiva actual? ¿Qué piensan? A ver, yo iba a decir eso que ya dijiste tú. Que iba a decir que por eso muchas ocasiones como que no es la palabra correcta, aborrecen, sino como que nos rechazan, ¿no? Ahí viene otra vez. A ver si no empieza otra vez a hablarme de su Jesús, a ver si no empieza otra vez a hablar de lo mismo. No sabe hablar de otra cosa más que eso. Es porque como Jesús tenía compasión, cuando salía por las aldeas sentía compasión por las almas, ¿verdad? Que era un dolor de entrañas lo que él sentía, que no hubieran esas ovejas sin pastor. Así igual nosotros tenemos que tener compasión y hablarles de Cristo. Esa es nuestra labor, ¿sí? Hablar de Cristo, y a veces hablamos de cualquier otra cosa vana. Nos reunimos y estamos hablando pues de política, y digo, es válido, ¿no? Pero no hablamos de lo que de su primer necesidad, que es Jesús. Por eso insistimos tanto. Miren, esto que menciona Leti me recuerda lo que veíamos ayer en el estudio de Deuteronomio, que debemos de hablar en el camino, en casa, al levantarte, o sea, aprovechar cada ocasión para, o sea, no quiere decir que todo el tiempo estés hablando, sino que aproveches cualquier ocasión para hablar del Salvador. Miren, en Pablo tenemos un ejemplo. Cuando Pablo fue a predicar a Atenas, en el libro de los Hechos está mencionado esto, llegó a Atenas y vio que tenían un Dios para cada necesidad. Entonces, él se da, ¿cómo les puedo testificar a estos intelectuales, pero tan intelectuales y tan idólatras? Entonces, ¿cómo les puedo yo hablar? Dice, pues como dice el dicho, al son que me toquen les bailo. Entonces, él al ver tantas imágenes dijo, en todo me doy cuenta que ustedes son muy religiosos. Fíjense, no los ofendió, les dijo, me doy cuenta que son muy religiosos. Tanto que hasta tienen una estatua al Dios no conocido. Porque así eran los griegos. No sea que fuera a existir un Dios al que ellos no conocieran y no le estuvieran rendiendo su tributo, ¿sí? Su adoración. Entonces, por si las dudas, porque hay algún Dios que no conozcamos, no se vaya a ofender, dice, entonces le hacemos su imagen al Dios no conocido. Y entonces esa imagen decía al Dios no conocido. Entonces, de ahí se agarra Pablo y dice, pues de ese Dios no conocido, de ese es del que les quiero yo hablar, ¿sí? Entonces, uno puede aprovechar cualquier oportunidad, o sea, nunca te van a decir, oye, háblame de Dios, háblame de Cristo, háblame del infierno, háblame de la condenación. Nadie te lo va a preguntar, pero tú sí puedes aprovechar
hasta porque ves peleando unos perros ahí, ¿ok? Mira lo que ha causado el pecado. O sea, aún las fieras se atacan unos a otros, ¿sí? Por eso esto no existía antes del pecado. O sea, había buena relación animales y el hombre. O sea, puedes agarrar cualquier cosa, ¿no? De alguna noticia como... A ver, a Doche le dije que compartiera este ejemplo que vio en las noticias de la vida real y aquí en México, y ya no le dio tiempo de compartirlo. Esto ahorita queda con lo que estamos diciendo, lo del niñito este. Pues resumiendo, ¿no? Ahora estaba yo viendo las noticias de una jovencita que a los 14 años fue a una fiesta y se reunió con puros niños así de 13, 14, 15 años y todo. Se embriagaron hasta decir basta, ¿sí? Y la niña fue violada de una manera terrible, ¿no? Y entonces, hicieron esto y la niña pues tenía 14 años. Ahora creo que ya tiene 16, 17 años y hasta ahora está diciendo lo que le hicieron, ¿no? Entonces, decía la persona esta, dice, ¿y dónde estaban los papás? Y esa es muy buena pregunta. ¿Dónde estaban los padres? Miren, si nosotros no hacemos nada por las generaciones que vienen detrás de nosotros, el mundo se está perdiendo. Ahí puede uno aprovechar esa oportunidad. Digamos que tienes alguien está contigo y dice, ¿a qué atribuyes tú todo esto? ¿Sí? ¿Por qué la maldad va en aumento? Y de ahí puedes agarrarte para decir, mira, la maldad entró al mundo por un pecado, el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Pero Dios en su misericordia y en su gracia va a salvar este mundo, prometió enviar a un Salvador, etcétera, y ya. Y en 5 minutos puedes estarle dando el evangelio, ¿sí? Pero ¿cómo empezaste? Miren, cuando uno predica la Biblia o enseña la Biblia, hay algo que se llama el método ALMA. Esto me lo enseñaron en el seminario cuando llevas la clase esta de homilética y todo esto, cómo predicar algo. Mira, el método ALMA consiste en esto, y voy a ser rápido, brevemente. Clase de homilética rápido. ALMA, la palabra A significa anzuelo, ¿sí? La L significa libro. La M, mirar, y la última A, aplicar. Entonces, anzuelo, libro, mirar y aplicar. Ok. ¿Qué significa esto? Dicen que si tú cuando empiezas a enseñar la Biblia no captas la atención de tu oyente en los primeros 5 minutos, ya no te puso atención en todo lo que resta. Entonces tienes que agarrar un anzuelo donde lo pesques, ¿sí? Lo agarras. Tú puedes decir, a ver, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de los hijos que le pegan a los padres o se rebelan en contra de los padres. Dice, mi hijo anda medio revoltoso, eso tiene que ver con, y ya captaste su atención. Pero tienes que empezar con un anzuelo, ¿sí? Captar la atención. Ya que tiraste el anzuelo y ya murió en el anzuelo, ya captas la atención. Entonces ahora sí te vas al libro, ¿sí? Porque muchos predicadores te has dado cuenta, a ver, hermanos, abran sus Biblias en tal libro. Y empiezan a dar, pueden guardar silencio, se van al libro directamente y muchas veces ya ni te ponen atención. A ver, abran sus Biblias en tal libro. Dice así la palabra, paz. Pero te saltaste el anzuelo, lo que tiene que captar su atención. Y ya que vas al libro y lo explicas dentro de su contexto, lo que quiso decir el autor original a su audiencia original, o sea, ya viajaste al pasado. Empiezas en el presente, con una situación presente. Te vas al pasado, al libro. Regresas otra vez al presente, a mirar. O sea, esto que sucedió hace 3,000 años, ¿qué tiene que ver esto conmigo ahora? ¿Sí? Eso es mirar. Y luego de ahí viajas al futuro, a la aplicación. ¿Sí? ¿Cómo puedo esto tiene que ver conmigo en este momento así? Pero en el futuro, ¿cómo me va a ayudar esto para en el futuro yo no? Y ese es el famoso método ALMA. Entonces, bueno, ¿de qué vino esto? Ya se me olvidó qué fue. De este ejemplo, de lo que nos narra Leti, una situación presente y te vas a la explicación cómo es que el pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte, por eso la gente se mata y todo eso, ¿sí? Pero algún día esto va a terminar. En fin, Dios te va a ir guiando, o sea, no tienes que seguir exactamente como le hago yo, pero siempre busco una manera que cuando se abrió una puerta, órale, éntrale. Bueno, ya cállenme. ¿Algo más? Tú, Armandito, que ahora están muy callados porque dicen, ahora no nos mandó Armandito la tarea de Daniel y por eso están bien calladitos. ¿Sabes, Armandito? No me dio tiempo, nada más mandé el Deuteronomio.
Te van a Tenía bastante linchar. trabajo. No, ya se fueron. Sí lo leí, pero no. No, ya está todo explicado. Ya lo explicaste muy bien. Bueno, miren, entonces, la próxima vamos a ver nada más puro Daniel 8, ¿sí? Vamos a ver la visión del carnero con los dos cuernos y de un macho cabrío que tiene un cuerno largo, y que ese cuerno largo se rompe y salen 4 cuernitos. Ahora, un adelanto. Ahora nos va a hablar del segundo y del tercer reino. ¿Se acuerdan que el pecho de plata era Medo-Persia? Y después en la siguiente visión fue el oso. Pues ahora va a ser el carnero. Les doy una ayudadita para que no se les complique. Y Grecia era el abdomen de bronce, después el leopardo y ahora va a ser el macho cabrío. El leopardo tenía 4 cabezas, este macho cabrío tiene un cuernote que es Alejandro y luego se le cae el cuerno y nacen 4 cuernitos que son sus 4 generales. Ahí está ya la ayudadita para... Y vamos a ver nada más puro 8, porque quiero aquí que nos vayamos despacito, porque, por ejemplo, ahorita Daniel 6 lo vimos rapidito, porque no era, pero les tengo una mala noticia, mis hermanos. Mala, terrible, y como dice el salmista, siempre caigo en los mismos errores. Normalmente yo grabo las audiciones que son las que subo, pero aquí me di cuenta hasta que ya llevábamos 1 hora de arrancados, me di cuenta que no le había dado clic a donde dice grabar. Entonces nada más va a subirse la segunda mitad, digamos ya cuando estamos en los comentarios. Pero digo, los voy a subir bueno, de algo va a servir el repaso también, ¿no? Entonces, de todo lo va a subir, pero va a salir un poco mochadita, dirían, truncada la grabación, porque la primera parte, pero fue prácticamente Daniel 6 y la lectura de Daniel 7. Pero ya los comentarios ya quedan grabados. Digo, porque a mí me interesa mucho, ¿saben qué? Porque a veces es, como dicen, demasiada estreptomicina y como que necesito uno volver a escucharlo, a volverlo a repasar. Porque ¿se acuerdan ustedes cuáles son las 7 leyes de la enseñanza? Sí. Trabajo entender. ¿Cuáles son las 7 leyes de la enseñanza? ¿Quién se acuerda? Lo vimos cuando estábamos allá con Manuelita ahí en Atlanta. Sí, cierto. Ya se me olvidó. Ya sabes, miren, la primera es la ley, a ver si me acuerdo yo también. La primera es la ley del alumno, ¿sí? O sea, si quieres que haya una enseñanza eficaz, la primera es la ley del alumno. Ahí me van recordando, la ley del alumno. ¿Qué significa esto? Que el alumno tiene que estar dispuesto, o sea, el alumno tiene que querer aprender. El que no quiere aprender no va a aprender definitivamente. Ahora, no solamente querer aprender, sino estar dispuesto a aprender, ¿sí? Hacer sacrificios para aprender. Tú le dices a tu hijo, siéntate al piano y aprende a tocar piano. Si al niño no le gusta, porque más que lo pongas 3 horas, nunca va a aprender. Entonces, él tiene que querer aprender piano y estar dispuesto a hacer sacrificio para aprender. ¿Ok? Luego la segunda era la ley del maestro, ¿sí? Que dice que el maestro tiene que gustarle lo que enseña, ¿sí? Antes de que te bajes de aquel sacudes ahí, ¿eh? Y bien sacudido. Perdón. Ya me turbaron. Yo dije, ¿esa qué ley es? ¿Ya ven? La ley del maestro era, el maestro tiene que gustarle enseñar, ¿sí? Y saber enseñar. Hay personas que pueden saber mucho, ¿sí? Pero a la hora que lo explican no les entiendes ni papa, ¿sí? A mí me tocó así maestros que no tuve ahí en la prepa que no les entendía nada y pasaba un compañero, el cerebrito, sabes que nunca falta el cerebrito en la clase, lo explicaba de una manera tan sencilla y esto era lo que no le podía entender al profesor. O sea, a veces no basta tener conocimiento, hay que saberlo enseñar. Luego la tercera era la ley del vocabulario, o sea, utilizar el vocabulario Exactamente, no es lo mismo que le enseñes a parvulitos que les enseñes si estuviéramos a un nivel estamos aquí un grupo de puros seminaristas, pues puedes utilizar términos teológicos y todo, pero aquí si utilizas un término así teológico, tienes que explicar de qué se trata, ¿sí? Luego la otra ley, la ley del vocabulario. Repaso, la ley del repaso. Sí, pero esa es la ley, la ley de la comunicación, la cuarta, saber transmitir la enseñanza, ¿sí? La ley de la lección, tienes que preparar tu lección adecuada al nivel al que vas a dirigirte, ¿sí? Por ejemplo, si vas a enseñar, a mí me tocaba cuando
predicaba, hasta me checaba si estaban las ventanas abiertas, porque luego hace un calorón y si hace calor la gente se te va a dormir. Entonces, a ver, ábranla por favor las ventanas o prendan el ventilador, porque si no ya sé que se me van a dormir. Entonces, todas esas cosas que te van a decir. Y luego ya después la ley del repaso. La sexta ley, la ley del repaso. Ya después se las va a dar bien, pero además se las va hasta mandar. La ley del repaso, que siempre hay que dar un repaso. Siempre. Ahora, esto salió por la grabación. Entonces, estas grabaciones sirven como repaso. O sea, yo recomiendo que antes de venir a la nueva clase, escuchen siquiera la grabación anterior para que repasen lo que se vio en la... Y luego la ley del examen, ¿sí? La única manera de saber si están aprendiendo es hacerles examen, pero pues aquí como les hago examen, ¿sí? O sea, pero siempre es bueno saber la ley del examen, porque el examen finalmente te dice si están aprendiendo o no. ¿Yo cómo puedo saber si están entendiendo o no? Pues ya que no puedo hacer examen, pues preguntándoles, ¿no? A ver, ¿tú cómo ves esto? Y escucharles qué opinan para ver si me entendieron o no. Porque puedo haber estado yo hablando como merolico y nadie me entendió nada, lo cual sería terrible. Entonces, esas son las 7 leyes de la enseñanza. Después se las voy a mandar ya bien. Pero, ¿mandé? A ver, ¿alguna pregunta, pues? O sea, ¿entendieron lo que... Bueno. Por ejemplo, a ver, ¿hay correlación entre el capítulo 2 y el 7? Totalmente. Totalmente. Sí. Totalmente. Estamos hablando de... Dios está revelando su plan futuro para los gobiernos gentiles, ¿sí? Ya vimos que los gobiernos gentiles tienen fecha de caducidad, se terminan, y quien va a acabar con quien va a venir a sustituir a estos gobiernos gentiles es la piedra pequeña, ¿sí? La segunda venida de Cristo. Sí. Ese es el quinto gran imperio que nunca tendrá ya fin, ¿sí? Bueno, a ver, Esperancita, coméntenos algo usted que ahora que está calladita. No, lo que pasa es que estoy aprendiendo porque la verdad, para mí yo había visto muchas cosas, pero esta como que me hace como un envoltura, ¿no? De una cosa, de otra, y pero pues sí me ha maravillado la historia desde los tiempos pasados a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Y me maravilla pues la forma en que usted da su lección, porque tiene de todo: conocimiento, aprendizaje y alegría. Su clase es amena y me gusta, pero sí sigo aprendiendo. No, yo no sé si eso sea bueno o sea malo, porque a veces también he sido criticado duramente, pero ya cuando me doy cuenta ya solté mi chascarrillo, ya se me salió, entonces... A mí me encanta. Ese es mi equipo, Esperancita. Usted está con nosotros desde Génesis, ¿verdad? Si no mal recuerdo, cuando se integró el grupo fue en Génesis. Entonces prácticamente nos ha ido siguiendo todo el tiempo. Creo que el único que no vio fue el de Romanos, no estaba usted todavía. No. Pero bueno, así es. ¿Quién más tiene ahí algún comentario? Viri, ¿tú algún comentario? Bueno, yo Manuel, adelante. Pues a mí me es muy interesante todo esto, que claro que también se me ponen aquí como lagunas mentales, ¿verdad? Porque yo casi no entiendo bien. Ahora aquí sí, cuando hablan de las 4 bestias, que son 4 imperios, cuando hablan del león, que es el rey de la selva, que representa a Babilonia por su ligereza, rapacidad, y que los leones están en las puertas de los palacios. Me viene a la mente que hace años que no voy a Chapultepec. Allí también creo que en las puertas hay un león en cada lado. También eso del oso que representa a Persia, y un leopardo que representa a Grecia. Entonces todo esto tengo que desmenuzarlo muy cuidadosamente, porque también viene lo de la estatua, cuando viene la piedra a relevar la estatua, que es Cristo. Entonces, pues todo esto para mí es muy interesante, y sí, espero que Dios me permita llegar al final para así entenderlo mejor, pero sí, su enseñanza sí es muy
muy amena, no nos dormimos. Aquí, aunque no abra la ventana, no nos dormimos. No, mire, Manuelita, y créame, todos estamos aprendiendo, todos. Y si yo les aseguro que si lo volvemos a ver, seguimos aprendiendo más y más. Y sobre todo estos temas, yo ya los he estudiado varias veces y cada vez aprendo algo nuevo, ¿no? Cosas que ya se me habían olvidado, cosas que no me había dado cuenta. Entonces, es parte del proceso. Lo importante es que siempre tengan el gusto por querer seguir aprendiendo. Alguien dijo, y dijo muy cierto, el día que dejas de aprender, ese día comienza tu caída. Entonces, la importancia, por eso a mí me gusta que se conecten más y todos. Bueno, yo sé que a veces hay cosas imprevistas, cosas de causa de fuerza mayor, pero normalmente la tendencia siempre debe ser querernos conectar. ¿Por qué? Porque voy a aprender. Porque si no, se empieza uno a enfriar y empieza uno a dejar de aprender. Y cuando uno empieza a dejar de aprender, comienza uno a desobedecer a Dios. Y cuando comienza uno a desobedecer a Dios, empiezan las pérdidas de las bendiciones, como veíamos anoche, ¿sí? Y vienen las consecuencias terribles, ¿no? Tú, Brendis, al respecto, ¿cómo viste este estudio de las... ¿Qué opinas? No, pues muy interesante. La verdad es que siempre está uno aquí bien, pues bien maravillado de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Que no alcanzamos a entender muchas cosas, pero bueno, pues también Dios dijo que aprendamos. Él nos dio la palabra para que la entendamos, porque también dice que nos la dio de tal manera que debemos entenderla, ¿no? Pero también hay cosas que no vamos a entender y que eso pues no lo va a decir Él, o lo vamos a entender cuando estemos en su presencia, ¿no? Entonces no hay que no hay que desesperarnos, hay que ir paso a paso, un día a la vez, y echarle muchas ganas al estudio. Yo, por ejemplo, no entiendo eso de la tribulación con el Armagedón, me confundo mucho, pero bueno, pues eso paso a pasito, ¿no? Estamos apenas adentrándonos en la profecía, en la escatología, entonces poco a poco. Y muy bien explicado todo, como dice Manuelita y Esperancita, explicas excelente y nos queda muy claro todo, no nos dormimos y estamos aprendiendo todos. Gracias. Gloria a Dios, Brendis. Pero ¿te acuerdas el panorama ese el que te fotocopié, es el mural ese grandote? Al final, chécale, cuando viene ahí Armagedón, ahí está Armagedón. Armagedón, si lo ubicas visualmente, es lo que le pone fin al periodo de la tribulación, es el regreso de Cristo. Pero esa es una ayuda visual bien importante esa que adquiriste. Ahí ves dónde está el Armagedón y es justamente al final de la tribulación, cuando ya terminan de derramarse los juicios de las copas, ¿no? Y ya cuando echa Dios al lago de fuego al anticristo, ¿no? Ajá, y ahí pone fin al fin ahí terminan el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿en qué año comienzan los tiempos de los gentiles? Año 586 antes de Cristo, con la caída de Jerusalén en manos de Babilonia, ¿no? Ahí comienza, y todo ese periodo de los gentiles, Israel va a estar subyugado a todas estas naciones, hasta que Cristo regrese. Exactamente. ¿Quién más me falta? Bueno, le iba a preguntar a Danis, pero yo creo que está... Yo, Juan Carlos. Viri, ibas tú. Adelante, Viri. Bueno, fíjate que a mí hace muchos años me llamaba mucho la atención empezar a leer la parte del Apocalipsis, porque yo veía pues cómo todo se ha ido degenerando, ¿no? Cómo nos hemos vuelto más desobedientes y cuando lo leía pues no entendía, y hasta ahora me cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero ahorita que estaba, bueno, en los días que estuve repasando, estaba leyendo que se reduce todo a lo más simple, que es pues la obediencia que nos pide, y que él vendrá a juzgar y a reinar conforme a su palabra, ¿no? ¿Algo más? Pues sería todo, y pues muchas gracias por la paciencia. Sí, yo creo que sí es necesario repasarlo mucho. Gracias. Sí. Y poco a poquito, mira, y el hecho de que vas entendiendo poco a poco, sí, pues la misma Biblia explica, cuando uno ha puesto ya su fe en Jesucristo,
el Espíritu Santo entra a morar a uno y él es nuestro maestro celestial, él nos va guiando y todo, iluminando, porque eso es obra del Espíritu Santo. Cuando vamos a entender, Dios nos está iluminando. Dice la palabra de Dios que cuando uno no tiene el Espíritu Santo, por eso la palabra de Dios es cosa de locura, no le entiendes nada. Y a mí me pasaba así, yo abrí una Biblia y no entendía nada. Hasta que pones tu fe en Jesucristo, el mismo Señor te va guiando. Y me da gusto que si están entendiendo poco a poco, señal de que ustedes tienen el Espíritu Santo, que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, y por eso Dios les está abriendo el entendimiento, por si no, no entenderíamos nada, ¿sí? Dice la Corintios que para el inconverso esto es palabra de locura y no la puede entender porque hay que discernirlo espiritualmente. Así es, Danis, te iba a preguntar a ti, pero ya te me habías movido, entonces, ¿algún comentario final, Danis? Porque ya casi nos vamos. El libro. ¿Perdón? Sí, sí. Adelante, Danis. Bueno, que en efecto sí encuentro mucha similitud entre ambas visiones, las del capítulo 2 y la del capítulo 7, pero la del capítulo 7 se me hace como más completa, porque ahí habla del anticristo, habla de lo que va a ser, habla del hijo del hombre. O sea, se me hace como que más completa esa visión. Como dices, porque es una visión desde el punto de vista divino, ¿no? Así es. Y la revelación es progresiva, sí. En el capítulo 7 da datos adicionales que no se mencionan en el 2. Así es. Yes. Muy bien. Bueno, vámonos a sus cuadernillos, porque ya se me estaba olvidando, y si no me recuerda Brenda, se me olvida. A ver si tienen ahí sus cuadernillos. La primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo llevaba reinando Belsasar cuando Daniel tuvo esta primera visión? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿En qué año fue? Primer año, ¿no? Tenía un año apenas de estar. En el primer año de su reinado. Exactamente, un año. ¿Cómo recibió? recibió? ¿No es el capítulo 6? Perdón, Jacob. Ay, perdón, desde el 6. Te digo que ahora ando perdido. Sí, desde el capítulo 6. ¿Quién es ahora el rey de Babilonia? Darío. Darío, muy bien. ¿Cómo organizó políticamente su reino Darío? 120 provincias y 3 gobernadores. Exacto, que se le llamaban satrapías y los que dirigían una satrapía se les llamaba sátrapas. Y sobre estos 120 sátrapas había 3 gobernadores, o sea que por cada 40 sátrapas había un gobernador y por encima de todos estaba Daniel. ¿Qué puesto ocupaba ahora Daniel? Gobernador, muy bien. ¿De qué forma buscaron la manera los gobernadores para dañar a Daniel? Por sus creencias, por su religión, por lo que él pensaba. Exactamente, lo atacaron por el lado de su religión, ¿sí? Silence, please. ¿De qué forma qué aconsejaron los gobernadores al rey Darío y de qué manera afectó esto a Daniel? Dictar un decreto para que liberaran solamente al rey como si fuera un dios. Exactamente, lo hicieron Dios por un mes. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del edicto del rey? ¿Tuvo miedo o qué hizo? No, él siguió orando. Nada iba a cambiar su fe, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia para Daniel de su falta de no acatar la orden del rey? El pozo de los leones. Lo echaron al foso de los leones, muy bien. ¿Cómo reaccionó el rey al enterarse de que Daniel no acató su orden? Se dio cuenta de la trampa que le habían puesto los sátrapas. Y le pesó, ¿verdad? Y le pesó. Lamentó haber dado ese decreto. ¿Por qué no pudo ayudar el rey a Daniel si él era el rey? Esos decretos no se podían abolir. No se podría abrogar. Entre los medos persas, un decreto era irrevocable. Irrevocable. ¿Cómo intervino Dios para honrar la fidelidad de Daniel? Envió un ángel para que le cerrara la boca a los leones. Exactamente. Y pensamos que les quitó el hambre al momento. Toda la noche los hizo que no tuvieran hambre. En cuanto sacaron a Daniel, les regresó el hambre, que así a veces me comporto yo, con mucha hambre. ¿Qué sucedió con los que acusaron a Daniel delante del rey? La pena de muerte.
ellos mismos fueron echados al foso de los leones junto con sus mujeres y sus hijos. Ellos fueron el almuerzo para los leones, ¿verdad? O sea, como decías, La Daniel. sopa de su propio chocolate. Exactamente. El tiro por la culata. Muy bien, muy bien. Vámonos al capítulo 7. ¿Cuánto tiempo llevaba reinando Belsasar cuando Daniel tuvo esta primera visión? Un año. Un año. Un año, muy bien. ¿Cómo recibió Daniel la revelación de parte de Dios? En visión de noche. Bueno, sueño y visiones, sí. Porque dice Ajá. sueño y visiones de noche. 4 vientos combatían ¿en dónde? En el mar Mediterráneo. El Gran Mar, que es una alusión al mar Mediterráneo. ¿De dónde emergen las 4 bestias? Del mar. Del mar, muy bien. La primera bestia, pues ya dijimos, hacía grandes rasgos, un león con alas, le arrancan las alas, se pone de pie y se le da corazón de hombre. O sea, una alusión a lo que sucedió con la humillación de Nabucodonosor. Entonces, la segunda bestia, ¿qué animal era? Oso. Un oso que renqueaba, ¿verdad? Se levantaba más de un lado a otro y tenía en la boca, ¿qué? En el hocico, ¿qué tenía? Costillas. Tres costillas que representan 3 reinos conquistados por los medopersas, que fue Lidia, Egipto y Babilonia. La tercera bestia, ¿qué era? Leopardo, 4 cabezas. Un leopardo con 4 cabezas, pero una característica muy peculiar del leopardo que traía turbo. ¿Cuál era el turbo? Las alas. Habla de la gran velocidad con que Alejandro conquistó durante su reinado, pues de cortos 10 años nada más. Y la cuarta bestia, una sola palabra, indescriptible, exactamente. Ya vieron todas las cosas que tenía, no se parecía a ningún animal. Ahí está la foto de las bestias. ¿Qué sucede mientras Daniel observaba los 10 cuernos de la bestia? Esta última vez tiene 10 cuernos. Un cuerno pequeño. Le sale un cuerno pequeño. ¿Sí? Y vimos en la interpretación que esas 10 cuernos representan 10 naciones del Imperio Romano, y de entre de esas 10 naciones nace ese cuerno pequeño, ese personaje que aparece en la escena como que no mata una mosca y termina siendo un dictador terrible. ¿Qué sucede con 3 de los 10 cuernos? Los derrota fueron arrancados y el cuerno pequeño tenía ojos y boca. Ajá, entonces esos 3 cuernos son arrancados, que indica que el anticristo, el cuerno pequeño, va a derrotar a 3 y después los otros 7 le entregan el poder a él. ¿Quiénes son esos 3? Perdón. No dice quiénes sean esos. Son 3 naciones de ese imperio, pero no nos dice, porque no sabemos ni cuáles vayan a ser las 10 naciones. Son naciones que pertenecieron al puede ser Italia, podría ser España, podría estar Turquía, podría estar algún país del norte de África, Egipto, o sea, no lo sabemos, nada más sabemos que son 10. ¿Y qué le sucede finalmente a la cuarta bestia? Es echada Fue muerta y echada al fuego. O sea, en otras palabras, destruida la cuarta bestia. O sea, que sabemos que la cuarta bestia, el cuarto imperio, tiene fin. Luego, describe la escena de los versículos 3 y 14. Bueno, ahí vemos la escena donde viene alguien semejante a hijo de hombre, o sea, que es el hijo. Se acerca al anciano de días, o sea, al padre, y les ha dado todo dominio, ¿sí? Estamos aquí hablando ya de la segunda venida de Cristo. Bueno, esas son las respuestas, así a grosso modo, de carreta, porque ya nos ganó el tiempo. Pero yo sé que ustedes tienen en sus respuestas todo un verdadero tratado teológico en cada respuesta. Aquí fue nada más algo breve. Memito, ¿quieres terminar, por favor, con una oración? Porque Uriel no me había avisado que iba a salir antes. Bueno, si ya no hay algún otro comentario, si nos puedes despedir, ya que iba a decir, ¿nos puedes despedir? ¿Desvestir? Mi cerebro no ha andado muy bien estos últimos días. Iba a decir desvestir, no, despedir. Adelante, Memito. Sí, digo, si ya no hay algún otro comentario por ahí, pues si nos quieres despedir, por favor. Sí, gracias. Vamos a orar nuevamente. Amado Señor, Dios eterno y Dios de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Padre, porque tú eres grande, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por mostrarnos, Señor, en esta mañana, a través de estos 2 pasajes, Señor, pues
por un lado, Señor, la importancia de nuestra relación contigo, Señor, de guardar una relación estrecha, Padre, para estar confiados en que a pesar de las pruebas y de las tribulaciones, Señor, podemos orar a ti, Señor, y podemos también agradecerte en todo momento, durante toda circunstancia, confiando en que, pues tú, Señor, darás paz a nuestro corazón, Señor, y darás también la respuesta, Señor, y que esta, Señor, siempre que está de acuerdo a tu voluntad es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo cuidas de aquellos que te honran, como lo fue en la vida de Daniel, Señor. Gracias también, Padre, por en este pasaje tan complejo, Señor, y tan difícil de entender a nuestra mente, Señor, lo mismo que le era difícil de entender a Daniel, Señor. Pero gracias por mostrarnos, Padre, acerca de, pues, de estas bestias, Señor, y que podemos, Padre, reconocer a qué se referían y pues lo que tú tienes pensado para tu plan y tu propósito, Señor. La venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en su segunda venida, Padre, que habrá de derrotar, Señor, esta bestia y habrá de establecer su reino, Padre, para siempre. Gracias, Señor, por tu enseñanza, Dios eterno, y te pedimos, Padre, que podamos aplicar cada cosa que sea aplicable en nuestra vida, Señor, y también esta necesidad de compartir, Señor, de tu mensaje de salvación, de compartir de ese regalo que hemos recibido, Señor, porque el juicio, Señor, es inminente y hay necesidad, Padre, de que tu palabra sea dada a conocer. Te bendecimos, Señor, en esta tarde y te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues una buena semana para todos. Gracias por su presencia. Nos vemos el próximo sábado con la visión del carnero y del macho cabrío. Buena semana para todos y que Dios les bendiga. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bye. Vamos a ver, perdón. ¿Perdón? El viernes, ¿qué capítulos vamos a ver? Pues si Dios no dispone otra cosa, vemos del 9 al 12. Miren, si no los alcanzamos a cubrir, no se preocupen, pero yo pienso que sí. Entonces, digo, lo siento por Armandito, ¿no? Pero ahora dale. Armandito, no se te olvide mandarlo. Si no, no puede participar. Empieza con el de Daniel ahora para que dale prioridad a Daniel. Al cabo nada más va a ser un capítulo, te la puse ya más fácil. ¿Sale? Gracias. Entonces, sí, gracias. Que Dios les bendiga a todos, ¿eh? Gracias. Bye. Gracias.